La comandante Zixatala miraba la pantalla frente a ella con creciente confusión. Las formaciones cristalinas que componían su cuerpo palpitaban con una profunda luz azul, señal de que estaba pensando intensamente. Su nave, el Alba Estelar, era la nave de exploración más avanzada que la Confederación Galáctica había construido jamás. No debería estar detectando lo que estaba detectando. Vuelve a ejecutar el escaneo, le dijo a su tripulación. El puente estaba lleno de seres de 12 especies diferentes, todos trabajando juntos para cartografiar las regiones desconocidas en el borde de la galaxia. Llevaban viajando 3 meses, adentrándose en el espacio inexplorado más lejos que nadie antes. El teniente Gresmore, una criatura insectoide de 6 brazos de los mundos colmena, hizo sonar sus mandíbulas con nerviosismo. Comandante, las lecturas son las mismas. Estamos detectando estructuras artificiales en 7 mundos diferentes de este sistema, pero según nuestras cartas de navegación, estos planetas deberían estar completamente muertos. Zixatala se acercó a la pantalla principal. El sistema que habían encontrado contenía 9 planetas orbitando una violenta estrella roja. Los niveles de radiación eran letales. La gravedad en la mayoría de los mundos era 3 veces más fuerte de lo que la mayoría de las especies podían sobrevivir. Las atmósferas estaban llenas de gases venenosos. Sin embargo, sus sensores mostraban claramente ciudades, naves y lo que parecían ser millones de formas de vida. ¿Podría ser un fallo de los sensores?, preguntó la doctora Yelnara, la oficial científica de la nave. Su piel púrpura estaba más oscura de lo habitual, lo que significaba que estaba preocupada. Negativo, replicó Gresmore. Todos los sistemas funcionan perfectamente. Los he revisado 4 veces. Zixatala tomó una decisión que cambiaría la galaxia para siempre. Acércanos, pero mantén nuestros escudos a máxima potencia y las armas listas. Si hay gente viviendo en este lugar imposible, necesitamos saber quiénes son. El Alba Estelar se movió con cuidado hacia el tercer planeta. A medida que se acercaban, las lecturas se volvieron aún más extrañas. La superficie del planeta estaba cubierta por lo que parecían ciudades normales con altos edificios y sistemas de transporte. Pero la atmósfera era tan densa con gases venenosos que brillaba con un tono verde desde el espacio. La radiación de la estrella roja debería haber matado todo en la superficie en cuestión de minutos. Comandante, llamó en Encleex desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión. Parece ser un saludo. Ponla en altavoz, ordenó Sistala. Una voz resonó por los altavoces, hablando en un perfecto estándar galáctico. Era una voz agradable y amistosa que sonaba completamente relajada. Hola, viajeros. Bienvenidos a las colonias exteriores terranas. Soy Jaque Martínez, y hoy seré su representante de primer contacto. ¿Les gustaría bajar a tomar un café? Nos encantaría conocerlos. Todo el puente quedó en silencio. Sistala sintió su estructura cristalina vibrar por la conmoción. Terrano. Nunca había oído hablar de tal especie. Y la forma casual en que hablaba esta persona, Jaque, como si encontrarse con exploradores alienígenas fuera algo que sucedía todos los días, era profundamente inquietante. Aquí la comandante Zixatala de la nave de exploración de la Confederación Galáctica, Alba Estelar. Estamos en una misión pacífica para cartografiar regiones desconocidas del espacio. ¿Quiénes son su gente y cómo sobreviven en este entorno? Hubo una pausa, y luego una risa. Risas, risas de verdad. Oh, su confederación. Eso es maravilloso. Nos hemos estado preguntando cuándo llegarían por aquí. En cuanto a sobrevivir, bueno, nos hemos vuelto bastante buenos adaptándonos con los años. Estos mundos son en realidad bastante cómodos una vez que te acostumbras. La doctora Yelnara dio un paso al frente. Comandante, con todo respeto, esto es imposible. Solo los niveles de radiación deberían haber esterilizado toda la vida en este planeta hace millones de años. La voz de Jaque volvió, todavía alegre. Su oficial científica suena preocupada. Les digo una cosa, ¿por qué no subo yo? Quizás sea más fácil explicarlo en persona. No se preocupen por la descontaminación ni nada de eso.
Traeré mi propio aire. Antes de que Zixatala pudiera responder, sus sensores detectaron una pequeña nave acercándose desde la superficie del planeta. Se movía a una velocidad imposible, más rápido de lo que su propia nave podía viajar. Pero lo más perturbador era lo que no estaba haciendo. La nave no usaba ningún motor visible. No había firmas de energía, ni gases de escape, nada que explicara cómo se movía. ¿Cómo está viajando esa nave?, susurró Gresmore. La pequeña nave se colocó junto al alba estelar, y de alguna manera, atravesó sus escudos como si no estuvieran allí. Se acopló a su nave con un suave golpe. Todas las alarmas del puente deberían haber estado sonando a gritos, pero sus sensores no mostraron ninguna actividad hostil. «¿Puedo subir a bordo?», llegó la voz de Jake, ahora justo al otro lado de la esclusa de aire. Zixatala miró a su tripulación. Cada rostro mostraba la misma expresión de miedo y confusión. Pero eran exploradores. Esto era lo que habían venido a hacer. Permiso concedido, pero nuestro equipo de seguridad lo escoltará. Suena genial. Gracias por ser tan acogedores. La esclusa de aire se abrió y Jake Martínez entró en el puente de la nave más avanzada de la flota de la Confederación. No llevaba más que ropa sencilla y una amplia sonrisa. Respiraba el aire de la nave como si fuera perfectamente normal. A pesar de que venía de un planeta con una atmósfera venenosa, parecía un típico humanoide bípedo. De estatura media, piel morena y cabello oscuro, podría haber pertenecido a una docena de especies, excepto por sus ojos. Sus ojos contenían una profundidad que parecía albergar siglos de experiencia. «Vaya, esta es una nave preciosa», dijo Jake, mirando a su alrededor con admiración. Tecnología de cristal Beltar integrada con sistemas informáticos orgánicos. Muy impresionante. Usted debe ser la comandante Zixatala. Caminó directamente hacia ella, sabiendo de alguna manera exactamente quién era sin que se lo dijeran. «¿Cómo lo supo?», preguntó Zixatala. Jake se encogió de hombros. «Una corazonada. El comandante suele estar en el centro y usted tiene el porte de alguien a cargo. Además, su estructura cristalina muestra los patrones de mando que desarrollan los oficiales». La doctora Yelnara se adelantó. «Perdóneme, pero debo preguntar. Su especie, estos terranos, ¿cuánto tiempo llevan viajando por el espacio?». Jake pensó por un momento, como si calculara algo difícil. «Oh, unos 40.000 años, más o menos. El tiempo se vuelve un poco borroso cuando viajas entre estrellas». El puente se quedó completamente en silencio. 40.000 años era más tiempo del que la mayoría de las especies actuales de la Confederación habían existido. Era más tiempo que la historia galáctica registrada. «Eso no puede ser correcto», dijo la doctora Yelnara. «Nuestros registros no muestran evidencia de ninguna civilización espacial tan antigua». Jake asintió, comprensivo. «Imagino que sus registros son bastante buenos para los últimos miles de años, pero 40.000 es mucho tiempo. Las cosas se pierden. Ya sabe. Las civilizaciones nacen y mueren, los registros se destruyen, los idiomas cambian. Intentamos mantenernos al margen la mayor parte del tiempo». Gresmore hizo sonar sus mandíbulas con nerviosismo. «Pero sus planetas deberían ser inhabitables. ¿Cómo sobrevive su gente?». «¿Sobrevivir?». Jake parecía genuinamente confundido. «Ah, se refieren a la radiación, la gravedad y la composición atmosférica. Nos adaptamos a eso hace mucho tiempo. De hecho, preferimos estos mundos del borde. Son más tranquilos, más pacíficos, menos concurridos». «¿Adaptados cómo?», insistió la doctora Yelnara. La sonrisa de Jake nunca vaciló, pero algo cambió en sus ojos. Por un instante, Zixatala vio algo vasto y antiguo mirándola. Luego desapareció, y Jake volvió a ser solo una persona amigable. «La evolución es asombrosa, ¿no creen? Dale a cualquier especie suficiente tiempo y presión, y encontrarán una manera de prosperar en cualquier lugar. Nosotros hemos tenido mucho de ambos». La comandante Zixatala decidió probar un enfoque diferente. «Jake,
¿Sería posible que un pequeño equipo diplomático visitara su mundo? Nos gustaría mucho establecer relaciones formales entre su gente y la Confederación. Por supuesto, nos encantaría tenerlos. Una advertencia, eso sí, la gravedad en la superficie es aproximadamente 3 veces la estándar y necesitarán trajes ambientales. La atmósfera local es un poco picante para la mayoría. Pero no se preocupen, tenemos instalaciones para invitados que deberían mantenerlos cómodos. ¿Han recibido a otras especies antes?, preguntó Sistala. Jake hizo una pausa, y de nuevo, ese algo antiguo parpadeó en sus ojos. De vez en cuando. Creemos en ser buenos vecinos. 3 horas después, el alba estelar estaba en órbita alrededor del tercer planeta, y un equipo diplomático se preparaba para visitar la superficie. Sistala se había elegido a sí misma, a la doctora Yelnara y al teniente Gresmore para la misión. Llevaban los trajes ambientales más pesados que tenía la nave, diseñados para protegerlos de la radiación mortal y la aplastante gravedad de abajo. Jake los recibió en lo que él llamó una plataforma de aterrizaje, que parecía una simple plataforma de metal en medio de una ciudad que no debería existir. Los edificios a su alrededor se elevaban hacia el venenoso cielo verde, y la gente caminaba por las calles sin protección alguna. Humanos, los había llamado Jake. Se parecían a él, aunque venían en muchos colores y tamaños diferentes. Bienvenidos a Nueva Pacífica, dijo Jake con orgullo. No es nuestro asentamiento más grande, pero es uno de los más bonitos. Fundado hace unos 800 años, cuando la antigua colonia se llenó un poco. La doctora Yelnara estaba tomando lecturas con cada instrumento que tenía. Jake, estas personas están caminando sin protección. La radiación aquí debería matarlos en minutos. Oh, desarrollamos tolerancia, dijo Jake casualmente. Además, nos hemos vuelto muy buenos curándonos. Se necesita mucho para hacernos daño estos días. Caminaron por las calles de la ciudad y Sixitala notó más cosas imposibles. Los edificios estaban hechos de materiales que no reconocía. Los sistemas de transporte se movían sin ninguna fuente de energía visible. Lo más inquietante de todo era que los humanos con los que se cruzaban miraban a los alienígenas fuertemente armados y acorazados con nada más que una amable curiosidad. Jake, dijo con cuidado, no parecen tenernos miedo. Jake pareció genuinamente sorprendido. ¿Por qué tendríamos miedo? Parecen agradables. Además, el miedo generalmente se basa en lo desconocido, y hemos estado observando su nave desde que entraron en el sistema. Sus intenciones son claramente pacíficas. ¿Observándonos cómo? Oh, ya sabes, sensores y esas cosas. Intentamos mantener un registro de quien visita el vecindario. Llegaron a un gran edificio que Jake llamó el centro comunitario. Por dentro, parecía un agradable salón de reuniones, excepto por el hecho de que estaba lleno de tecnología que no tenía sentido. Las paredes mostraban imágenes de otros sistemas estelares con un detalle perfecto. El aire parecía brillar ocasionalmente, como si la propia realidad estuviera siendo ajustada suavemente. Por favor, siéntense, dijo Jake, señalando unas sillas que parecían cómodas y que de alguna manera se ajustaban para adaptarse perfectamente a cada visitante. ¿Les ofrezco algo? ¿Café? ¿Té? Tenemos unas frutas deliciosas de los jardines orbitales. ¿Jardines orbitales?, preguntó el teniente Gresmore. Oh, sí, cultivamos alimentos en órbita alrededor de la estrella. La radiación hace que las cosas crezcan mucho más rápido, y el sabor es increíble. Muy dulce. La doctora Yelnara levantó la vista de sus instrumentos. Jake, lo siento, pero tengo que preguntar. Según mis lecturas, todo este sistema debería ser completamente estéril. La estrella emite niveles de radiación que matarían cualquier forma de vida conocida. ¿Cómo cultivan alimentos en eso? Jake se sentó frente a ellos y cruzó las manos. Por un momento, su expresión amistosa se volvió más seria. Doctora Yelnara, ¿puedo hacerle una pregunta? En todos sus estudios de la historia galáctica,
¿Alguna vez se ha preguntado por qué algunas civilizaciones desaparecen repentinamente justo cuando parecen estar alcanzando su apogeo? La pregunta pareció surgir de la nada. Pero algo en la forma en que Jake la hizo provocó que la estructura cristalina de Zig-Zatala vibrara con inquietud. Eso sucede, dijo lentamente la doctora Yelnara. Normalmente, asumimos que es porque se destruyen a sí mismas a través de la guerra o el daño ambiental. Jake asintió con tristeza. Eso es lo que la mayoría de la gente asume, y a veces es cierto. Pero a veces, las civilizaciones desaparecen porque lo necesitan. Porque permanecer visibles se vuelve problemático. ¿Qué quiere decir?, preguntó Sistala. La sonrisa de Jake regresó, pero era diferente ahora. Más triste y, de alguna manera, mucho más antigua. Comandante, ¿cómo reaccionaría su gente si descubriera que existe una civilización que ha estado viajando por el espacio durante 40.000 años? Una que posee tecnología más allá de su comprensión. Una que ha estado viviendo en los lugares que creían vacíos. Zig-Zatala lo pensó con honestidad. Habría miedo, y probablemente demandas por su tecnología. Algunas especies los verían como una amenaza que debe ser eliminada. Exacto. Por eso aprendimos hace mucho tiempo que es mejor ser los vecinos que nadie nota. Vivimos en silencio. Ayudamos cuando podemos. Y tratamos de no interferir demasiado con las especies más jóvenes mientras crecen. Especies más jóvenes. El teniente Gresmore hizo sonar sus mandíbulas. Habla como si nos hubieran estado observando. Jake guardó silencio por un largo momento. Luego se levantó y caminó hacia una de las pantallas de la pared. Con un gesto, mostró una imagen de la galaxia con miles de puntos de luz marcando mundos habitados. Lo hemos hecho, dijo simplemente, durante mucho, mucho tiempo. Y hemos visto cosas maravillosas. Arte, música e historias que provocan lágrimas de alegría, actos de bondad y coraje que restauran la fe en el universo. Pero también hemos visto cosas más oscuras. Especies que crecen demasiado rápido, se vuelven demasiado poderosas, demasiado agresivas, que comienzan a amenazar no solo a sí mismas, sino a todos a su alrededor. La pantalla cambió, mostrando imágenes de mundos muertos, sistemas estelares calcinados, los restos de civilizaciones que se habían destruido a sí mismas. ¿Qué les pasó?, susurró la doctora Yelnara. Jake se volvió hacia ellos, y por un instante, Zig-Zatala vio algo en sus ojos que la aterrorizó. Algo vasto, paciente e inimaginablemente poderoso. Tomaron decisiones, dijo Jake en voz baja. Y las decisiones tienen consecuencias. Luego, el momento pasó y volvió a ser el amigable Jake. Pero no hablemos de cosas tristes. Están aquí para un primer contacto, y eso es una celebración. Mañana les mostraré nuestras galerías de arte y les presentaré a nuestros poetas. Tenemos algunas historias maravillosas que compartir. Mientras volaban de regreso al alba estelar esa noche, ninguno de los tres visitantes habló. Todos estaban pensando en las palabras de Jake, en las implicaciones de lo que habían aprendido. La humanidad era antigua, más antigua que cualquier civilización conocida. Vivían en lugares que deberían ser inhabitables. Tenían tecnología que parecía magia, y habían estado observando. La comandante Zig-Zatala miró las estrellas y se preguntó cuántas otras civilizaciones imposibles podría haber ahí fuera, viviendo en silencio en los espacios oscuros entre los mundos, observando a las especies más jóvenes con ojos antiguos y pacientes. 3 semanas después del primer contacto con los humanos, las mentes más brillantes de la Confederación se reunieron en el gran salón de la Asamblea en Beltar Prime. Las paredes de cristal del antiguo edificio zumbaban con energía nerviosa mientras científicos, historiadores y líderes militares intentaban dar sentido a lo que habían descubierto. La doctora Yelnara estaba en el centro del gran salón, su piel púrpura más oscura de lo habitual por la preocupación. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban imágenes de los mundos humanos en el borde de la galaxia. Las imágenes parecían pacíficas, pero las lecturas debajo de ellas contaban una historia diferente. Honorable Asamblea, comenzó, su voz resonando en las paredes de cristal.
Lo que hemos descubierto desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia galáctica y la evolución. El almirante Kestos, un guerrero masivo de los mundos del clan del oso, se inclinó en su asiento. Solo díganos qué hace que estos humanos sean tan peligrosos, doctora. Mis flotas están listas para actuar si es necesario. Ese es el problema, almirante. No sabemos si son peligrosos, pero tampoco sabemos si son seguros. Y eso podría ser lo más aterrador de todo. La doctora Yelnara activó la primera pantalla holográfica. Mostraba un escaneo detallado de la Tierra, el mundo natal que los humanos reclamaban. Aquí es donde comienzan nuestros problemas. Según nuestros archivos históricos, el planeta que estos humanos llaman Tierra fue catalogado como un experimento fallido de la civilización de los precursores hace más de 12 millones de años. El salón estalló en murmullos de sorpresa. Todos conocían a los precursores, la misteriosa raza antigua que supuestamente había sembrado la vida por toda la galaxia antes de desaparecer sin dejar rastro. Los registros indican claramente que la Tierra fue esterilizada por radiación solar después de que los precursores intentaran crear vida allí, continuó la doctora Yelnara. Sin embargo, Jaque Martínez y su gente afirman que este es su mundo natal, y que llevan 40.000 años viajando por el espacio. El profesor Naltech, el historiador jefe de la Confederación, habló desde su plataforma flotante. Su cuerpo lleno de gas brillaba con confusión. Doctora, esos registros provienen del archivo central. Nunca se han equivocado sobre eventos históricos importantes. Lo sé, profesor. Lo que nos lleva a nuestro segundo problema. La pantalla cambió para mostrar escaneos detallados de la biología humana. Estos humanos no deberían existir. Su ADN contiene secuencias que nunca hemos visto. Pueden sobrevivir en entornos que matarían a cualquier especie conocida. Respiran atmósferas venenosas, caminan en radiación mortal y viven en mundos con gravedad aplastante. Y, sin embargo, no muestran signos de modificación genética o mejora tecnológica. El Dr. Coras, un biólogo insectoide, hizo sonar sus mandíbulas pensativamente. La evolución podría explicar cierta adaptación, pero no a este grado, no sin millones de años de cambio gradual, y ciertamente no manteniendo una forma humanoide tan estándar. Exactamente, asintió la doctora Yelnara, lo que nos lleva a nuestro tercer y más inquietante descubrimiento. La pantalla ahora mostraba imágenes de niños humanos jugando en las calles de Nueva Pacífica. Observen con atención. La asamblea observó cómo los niños humanos, que no parecían tener más de 10 años, jugaban a lo que parecía un simple juego con pequeños objetos brillantes. Pero a medida que la doctora Yelnara mejoraba la imagen, la verdad se hizo evidente. Los niños no jugaban con juguetes. Estaban manipulando materia estelar real, creando estrellas y planetas en miniatura en sus manos. Esos niños están demostrando casualmente conceptos de ingeniería estelar que nuestros mejores científicos tardan décadas en comprender, dijo la doctora Yelnara en voz baja. Están jugando con las fuerzas fundamentales del universo como si fueran simples bloques de construcción. El salón quedó en completo silencio. Incluso el almirante Kestos parecía conmocionado. Hay más, continuó la doctora Yelnara. Durante nuestra visita, Jaque Martínez mencionó que su colonia en Nueva Pacífica fue fundada hace 800 años. Cuando le preguntamos sobre colonias anteriores, habló de ellas como si hubiera estado allí personalmente. No como si hubiera leído sobre ellas o escuchado historias, sino como si las recordara. Hizo una pausa para que eso se asimilara. Jaque Martínez parece un humano normal de unos 30 años, pero habla de eventos de hace siglos con la familiaridad casual de alguien que los presenció. La forma gaseosa del profesor Naltech se arremolinó con agitación. Está sugiriendo que estos humanos son inmortales. No estoy sugiriendo nada todavía, profesor. Simplemente informo de lo que observamos. Pero considere esto, si los humanos han estado viajando por el espacio durante 40.000 años, y si los humanos individuales viven durante siglos o más, ¿cuánto conocimiento podrían haber acumulado? ¿Cuánto podrían haber aprendido sobre la galaxia y sus especies?
Las implicaciones pesaban en el aire. Una especie tan antigua, tan experimentada, tan avanzada podría estar manipulando la política galáctica sin que nadie lo supiera. Podrían estar observando, aprendiendo, planeando. El almirante Questo se puso de pie, su masiva figura proyectando sombras sobre el salón. Doctora, ¿ha encontrado alguna evidencia de actividad militar humana? ¿Armas? ¿Naves de guerra? Esa es quizás la parte más inquietante, almirante. No encontramos evidencia de ningún ejército humano en absoluto. Ni armas, ni naves de guerra, ni instalaciones defensivas. Según nuestros escaneos, los humanos no tienen ninguna capacidad militar. Entonces no son una amenaza, dijo el almirante con alivio. Oh, dijo una nueva voz desde el fondo del salón. Son tan avanzados que no necesitan armas que podamos reconocer. La oradora era la doctora Celerion, la principal experta de la Confederación en civilizaciones antiguas. La anciana cristalina se movió lentamente hacia el centro del salón, su forma facetada reflejando los rostros preocupados a su alrededor. He estado investigando el registro histórico desde el informe inicial de la doctora Yelnara, continuó, y he descubierto algo que debería aterrarnos a todos. Activó su propia pantalla holográfica, mostrando un mapa de la galaxia con varios puntos marcados en rojo. Estos son los lugares de cada sitio arqueológico importante de los precursores que se ha descubierto. 17 lugares diferentes repartidos por la galaxia, que representan los mayores logros de la civilización más avanzada de la historia conocida. La pantalla cambió y las marcas rojas fueron reemplazadas por azules que mostraban las ubicaciones de las colonias humanas. Estas son las ubicaciones de los asentamientos humanos, basado en los datos que la comandante Zixatala recopiló durante su visita. Los dos conjuntos de puntos coincidían perfectamente. Cada mundo humano se encontraba exactamente donde debería haber estado una ruina de los precursores, pero las ruinas habían desaparecido. Los sitios de los precursores han sido sistemáticamente despejados, dijo la doctora Celerion con una voz que temblaba de edad y miedo. Cada uno de ellos. Estructuras que sobrevivieron durante millones de años han sido completamente eliminadas. No destruidas, no enterradas, sino cuidadosa y completamente desmanteladas. La asamblea estalló en voces de asombro. Las ruinas de los precursores eran algunos de los sitios arqueológicos más importantes de la galaxia. Contenían tecnología y conocimiento que habían avanzado la ciencia de la Confederación en siglos. La idea de que alguien las hubiera estado eliminando sistemáticamente era impensable. ¿Quién podría hacer algo así?, exigió el profesor Naltech. Los materiales de los precursores son más duros que cualquier sustancia conocida. Se necesitaría una tecnología increíblemente avanzada solo para moverlos, y mucho más para desmantelarlos por completo. La estructura cristalina de la doctora Celerion palpitó con un profundo y preocupado azul. Tecnología que los humanos claramente poseen. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué querrían eliminar todo rastro de la civilización de los precursores? Quizás, dijo una voz tranquila desde cerca del fondo, porque no quieren que hagamos la conexión. La voz pertenecía al agente Morquet, uno de los principales analistas de inteligencia de la Confederación. La sombría figura rara vez hablaba en reuniones públicas, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. ¿Qué conexión?, preguntó el almirante Questos. El agente Morquet se movió al centro del salón, su forma oscura pareciendo absorber la luz. La conexión entre los precursores y la humanidad. Piénsenlo. Los humanos afirman ser de la Tierra, un mundo que los precursores supuestamente esterilizaron. Viven en mundos donde solían estar las ruinas de los precursores, pero las ruinas ya no están. Tienen tecnología que parece imposible, conocimiento que abarca milenios, y hablan de la historia galáctica como si la hubieran vivido. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. ¿Y si los precursores nunca desaparecieron? ¿Y si simplemente cambiaron? La sugerencia fue tan impactante que varios miembros de la asamblea se pusieron de pie en protesta. La idea de que los humanos pudieran ser los precursores, o descender de ellos, desafiaba las creencias fundamentales sobre la historia galáctica.
Eso es imposible, declaró el profesor Naltech. Los precursores fueron descritos como seres de pura energía, muy diferentes de cualquier especie física. ¿Lo eran?, preguntó tranquilamente el agente Morquet. ¿O es simplemente lo que asumimos porque es lo que nos dicen los registros supervivientes? Registros que podrían haber sido editados, modificados o creados específicamente para ocultar la verdad. La doctora Yelnara miró sus datos de nuevo con otros ojos. Si los humanos están conectados con los precursores, explicaría su biología imposible, su tecnología avanzada, su antigüedad como civilización. Pero plantea preguntas aún más aterradoras. ¿Cómo cuáles?, preguntó el almirante Questos. ¿Cómo qué pasó con las 17 principales civilizaciones galácticas que desaparecieron en el apogeo de su poder en los últimos 12 millones de años?, dijo en voz baja el agente Morquet. El salón quedó en silencio sepulcral. Todos conocían las historias. Grandes civilizaciones que habían llegado a dominar sus regiones del espacio solo para desaparecer de la noche a la mañana. El Imperio Castor, con sus armas destructoras de planetas, desaparecido en un solo día cuando una misteriosa plaga barrió sus mundos. El colectivo cuántico, que podía manipular la propia realidad, destruido cuando su propia tecnología se volvió contra ellos. La convergencia de hierro, una inteligencia artificial que había conquistado 1000 mundos, repentinamente desactivada por lo que pareció ser un simple error lógico. Está sugiriendo que los humanos, o los precursores, o quienesquiera que sean en realidad, han estado eliminando sistemáticamente a las civilizaciones avanzadas, preguntó la doctora Yelnara. Estoy sugiriendo que quizás esas civilizaciones no fueron eliminadas, dijo el agente Morquet. Quizás fueron podadas. La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición. ¿Podadas? Como jardineros que cortan las plantas que crecen demasiado salvajes, demasiado peligrosas. La antigua voz de la doctora Celerion tembló mientras hablaba. Si esto es cierto, si los humanos han estado observando y controlando el desarrollo galáctico durante millones de años, entonces debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué significa que se nos hayan revelado ahora? El almirante Questos golpeó su masivo puño en su silla. Significa que piensan que nos estamos volviendo demasiado grandes, demasiado poderosos. Se están preparando para podarnos a nosotros. Oh, dijo la doctora Yelnara en voz baja, se están preparando para ponernos a prueba. Al día siguiente, comenzaron a llegar informes de todo el espacio de la Confederación. Turistas humanos habían aparecido en docenas de mundos. Eran educados, amigables y parecían genuinamente interesados en aprender sobre diferentes culturas. Hacían preguntas inocentes sobre arte, música y filosofía. Pero los analistas de inteligencia notaron que siempre parecían saber exactamente a dónde ir y con quién hablar. En el mundo militar de que exprime, una mujer humana llamada Sarah Chen había obtenido de alguna manera permiso para recorrer la instalación de investigación de armas más segura del espacio de la Confederación. Pasó horas haciendo preguntas detalladas sobre las nuevas bombas de distorsión de la realidad que se estaban desarrollando allí. En el centro político de Prime, un hombre humano llamado David Kim había sido invitado a observar los procedimientos del Senado. Se sentó en silencio en la galería de visitantes, pero los sensores detectaron que estaba grabando todo con una tecnología que no aparecía en ningún escaneo. En el mundo comercial de Marketplace, comerciantes humanos habían instalado pequeñas tiendas vendiendo artesanías y obras de arte sencillas. Pero el análisis de los materiales que usaban mostró estructuras moleculares imposibles que desafiaban la física conocida. No solo están de visita, informó el agente Morquet a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad. Nos están estudiando, aprendiendo sobre nuestras capacidades, nuestra política, nuestras debilidades. ¿Deberíamos arrestarlos?, preguntó el almirante Questos. ¿Bajo qué cargos? No han violado ninguna ley. Tienen la documentación adecuada. Pagan sus cuentas. Son visitantes modelo. Pero de alguna manera saben cosas que no deberían saber y van a lugares a los que no deberían poder acceder. La comandante Sistala, que había estado observando en silencio los procedimientos, finalmente habló. Creo que estamos abordando esto de manera incorrecta.
Lo estamos tratando como un problema militar o de inteligencia. Pero, ¿y si es otra cosa? ¿Qué quieres decir?, preguntó la doctora. Yelnara. Jaque Martínez me dijo algo durante nuestra primera reunión. Dijo que intentan ser buenos vecinos. ¿Y si es exactamente eso? ¿Y si no nos están estudiando como enemigos, sino como vecinos? Están tratando de entender. El agente Morquet negó con la cabeza. Comandante, con todo respeto, los vecinos no se infiltran sistemáticamente en los gobiernos e instalaciones militares de los demás. ¿No lo hacen?, preguntó Sistala. Si fueras un ser inmortal que ha visto a 17 civilizaciones destruirse a sí mismas, ¿no querrías vigilar de cerca a la 18ª? ¿No querrías saber si van por el mismo camino? La pregunta silenció la sala porque la incómoda verdad era que la Confederación iba por ese camino. Las tensiones con la hegemonía de los soles estaban aumentando. Ambas partes estaban desarrollando armas de un poder destructivo sin precedentes. La galaxia estaba más cerca de una guerra masiva de lo que había estado en siglos, y de alguna manera, los humanos habían aparecido justo a tiempo para presenciarlo todo. La doctora Yelnara miró alrededor de la sala a los rostros preocupados del liderazgo de la Confederación. Necesitamos saber qué quieren. Necesitamos saber qué están planeando, y necesitamos saber de qué son capaces. ¿Cómo averiguamos eso sin iniciar una guerra que no podemos ganar?, preguntó el almirante Questos. Les preguntamos, dijo simplemente la comandante Zig-Zatala. El agente Morquet se rió amargamente. ¿Crees que simplemente nos contarán sus secretos? Quizás no sus secretos, replicó Sistala. Pero los humanos parecen valorar la honestidad. Jaque fue muy directo con nosotros, incluso cuando sus respuestas eran inquietantes. Quizás si somos directos con ellos, serán directos con nosotros. La doctora Yelnara asintió lentamente. Vale la pena intentarlo. Porque la alternativa es pasar el resto de nuestra existencia preguntándonos cuándo los jardineros decidirán que necesitamos ser podados. Mientras la reunión terminaba y los líderes se dispersaban a sus diversos mundos y deberes, ninguno de ellos notó a la pequeña y discreta mujer humana sentada en un café cercano, bebiendo café y leyendo las noticias locales. Había estado allí todo el día, lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra de su supuesta discusión secreta. Sarah Chen terminó su café, dejó una generosa propina y salió a la bulliciosa calle. Había aprendido lo que necesitaba saber. La Confederación estaba haciendo las preguntas correctas. Ahora era el momento de ver si estaban listos para las respuestas correctas. La doctora Susurro Lunar siempre había sido diferente de otros arqueólogos cristalinos. Donde la mayoría de su gente prefería estudiar la historia reciente, eventos de los últimos miles de años, Susurro Lunar estaba obsesionada con el pasado profundo. Pasaba sus días en los archivos más profundos, leyendo registros que la mayoría de los eruditos consideraban demasiado antiguos y dañados para ser útiles. Hoy, estaba sentada en la antigua bóveda de registros en Beltar Prime, rodeada de cristales de datos que contenían información de 12 millones de años de historia galáctica. Su cuerpo cristalino palpitaba de emoción mientras conectaba patrón tras patrón, construyendo una imagen que la aterrorizaba más con cada nuevo descubrimiento. El primer patrón había sido obvio una vez que empezó a buscarlo. Cada gran civilización galáctica que había llegado a dominar su región del espacio finalmente había colapsado. No gradualmente a través de un declive normal, sino de repente y por completo. El Imperio Carrestor, el colectivo cuántico, la convergencia de hierro, los moldeadores de la realidad, los caminantes del vacío. 17 grandes civilizaciones en 12 millones de años, todas desaparecidas en el momento de su mayor poder. Pero fue el momento lo que le llamó la atención. Cada colapso ocurrió en el momento exacto para prevenir una catástrofe galáctica. El Imperio Castor había estado desarrollando armas que podían destruir sistemas estelares enteros. Su colapso llegó pocos días antes de que planearan probar su primera bomba asesina de galaxias. El colectivo cuántico había descubierto cómo reescribir las leyes fundamentales de la física. Desaparecieron la noche antes de que planearan comenzar a remodelar la realidad en 1000 mundos. La convergencia de hierro, una inteligencia artificial que había absorbido el conocimiento de docenas de especies,
Se apagó solo horas antes de lanzar su expansión final que habría convertido a cada ser orgánico de la galaxia en forma digital. Cada vez, el colapso llegó en el momento perfecto para salvar a la galaxia de la destrucción. La investigación de Susurro Lunar demostró que no eran coincidencias. Alguien o algo había estado observando estas civilizaciones, estudiándolas, y cuando se volvían demasiado peligrosas, ese alguien había actuado. Sacó los registros detallados del colapso de los Carrestor. La historia oficial decía que habían sido destruidos por una misteriosa plaga que barrió sus mundos en un solo día. Pero Susurro Lunar encontró referencias en documentos supervivientes a extraños visitantes que habían aparecido en los meses previos al colapso. Visitantes que hacían preguntas sobre las capacidades militares y el desarrollo tecnológico de los Carrestor. Los visitantes eran descritos como humanoides bípedos, de apariencia discreta, que parecían mezclarse donde quiera que iban. Siempre eran educados, siempre serviciales, y siempre hacían preguntas inocentes que de alguna manera revelaban exactamente lo que necesitaban saber. La estructura cristalina de Susurro Lunar parpadeó con reconocimiento. Había escuchado esas mismas descripciones en los informes recientes sobre turistas humanos que aparecían por todo el espacio de la Confederación. Sacó más registros, sumergiéndose más profundamente en los archivos de lo que la mayoría de los eruditos jamás habían ido. El patrón estaba allí, repetido a lo largo de millones de años. Antes de cada gran colapso, siempre había informes de visitantes misteriosos, extraños serviciales que aparecían justo a tiempo para ofrecer ayuda durante una crisis, turistas amigables que hacían preguntas inocentes sobre tecnología y cultura. Las descripciones variaban ligeramente entre diferentes especies y periodos de tiempo, pero los detalles centrales se mantenían consistentes. Humanoides bípedos, apariencia discreta, increíblemente conocedores de las costumbres e idiomas locales, siempre educados, siempre serviciales, y siempre desapareciendo justo antes de que las civilizaciones que visitaban colapsaran. Susurro Lunar se dio cuenta de que estaba viendo 12 millones de años de actividad humana. 12 millones de años de cuidadosa y paciente jardinería. Activó su sistema de comunicación y envió un mensaje urgente a la doctora. Yelnara. Doctora, necesito reunirme con usted de inmediato. He encontrado algo que lo cambia todo. 2 horas después, Susurro Lunar estaba en el laboratorio de la doctora Yelnara, proyectando pantallas holográficas que mostraban el patrón que había descubierto. A su alrededor, el laboratorio zumbaba con actividad mientras otros científicos trabajaban en sus propios proyectos, sin ser conscientes de la conversación que estaba a punto de remodelar su comprensión de la historia galáctica. 17 civilizaciones, dijo Susurro Lunar, su voz tensa por un miedo controlado. Todas colapsaron en el momento exacto en que se convirtieron en amenazas existenciales para la estabilidad galáctica. Y antes de cada colapso, hubo informes de visitantes que coincidían con las descripciones humanas. La doctora Yelnara estudió las pantallas con creciente alarma. Esto no puede ser correcto. Está sugiriendo que los humanos han estado operando en toda la galaxia durante millones de años, destruyendo sistemáticamente civilizaciones avanzadas. No destruyendo, corrigió Susurro Lunar. Podando. Mira los detalles de cada colapso. La plaga Carrestor se dirigió específicamente a su casta guerrera, dejando a su población civil viva, pero sin liderazgo militar. La tecnología de distorsión de la realidad del colectivo cuántico se volvió contra ellos de una manera que selló su dimensión del resto de la galaxia, protegiendo a todos los demás mientras los atrapaba dentro. La cascada de errores lógicos de la convergencia de hierro desactivó su protocolo de expansión mientras dejaba intactos sus mundos centrales. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones calaran. No fueron genocidios. Fueron procedimientos quirúrgicos. Cada civilización fue neutralizada de una manera que eliminó la amenaza mientras minimizaba el daño colateral. La doctora Yelnara se sentó pesadamente en su silla. Si esto es cierto, si los humanos han sido el sistema inmunológico de la galaxia durante millones de años, entonces, ¿qué significa su comportamiento actual? Se nos han revelado. Están estudiando nuestras capacidades. Están haciendo preguntas sobre nuestras armas y política. Creo, dijo Susurro Lunar en voz baja,
que están decidiendo si necesitamos ser podados. Antes de que la doctora Yelnara pudiera responder, una alarma sonó en todo el laboratorio. Las pantallas holográficas a su alrededor cambiaron para mostrar un mensaje prioritario entrante de la inteligencia de la Confederación. La sombría forma del agente Morquet apareció en la pantalla, su voz tensa por la urgencia. Todos los jefes de departamento, preséntense en la asamblea de emergencia de inmediato. Tenemos una situación. El gran salón de la asamblea estaba lleno de todos los altos funcionarios del gobierno de la Confederación. Las paredes de cristal zumbaban con energía nerviosa mientras cientos de seres de docenas de especies esperaban escuchar qué había provocado esta sesión de emergencia. El agente Morquet estaba en el centro del salón, rodeado de pantallas holográficas que mostraban cartas estelares e informes de inteligencia. Su habitual calma estaba rota por un estrés visible. Compañeros, comenzó, la situación ha escalado más allá de nuestras peores proyecciones. En las últimas 24 horas, turistas humanos han aparecido en cada mundo principal de la Confederación simultáneamente. No solo unos pocos aquí y allá, sino cientos de ellos, todos llegando exactamente al mismo tiempo. Las pantallas mostraban imágenes de vigilancia de todo el espacio de la Confederación. Humanos bajando de naves de transporte, saliendo de hoteles, apareciendo en mercados, edificios gubernamentales e instalaciones militares. Siempre educados, siempre amigables, siempre exactamente donde necesitaban estar. Más inquietante, continuó el agente Morquet, es sobre lo que están preguntando. En Beltar Prime, están preguntando sobre nuestras capacidades defensivas. En los mundos militares, están preguntando sobre nuestros nuevos programas de armas. En los centros políticos, están discutiendo nuestras relaciones con la hegemonía de los soles. El almirante Kestos se levantó de su asiento. Me está diciendo que los humanos están llevando a cabo operaciones de inteligencia contra cada mundo de la Confederación simultáneamente. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo, almirante. Pero se pone peor. La pantalla cambió para mostrar un análisis detallado de los patrones de comportamiento humano. Según nuestros expertos en comportamiento, estos humanos no están actuando como agentes de inteligencia. Están actuando como investigadores, como científicos recopilando datos para un experimento importante. ¿Qué tipo de experimento?, preguntó la comandante Sistala. La forma del agente Morquet pareció oscurecerse. Del tipo que determina si una civilización vive o muere. El salón estalló en voces de asombro y airadas demandas de acción. Pero el agente Morquet levantó una mano pidiendo silencio. Hay más. Nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han detectado firmas de energía masivas en el borde del espacio de la Confederación. Firmas que no coinciden con ninguna tecnología conocida. Nuevas pantallas aparecieron mostrando lecturas de sensores del borde de la galaxia. Los patrones de energía eran diferentes a todo lo que había en las bases de datos de la Confederación. Eran vastos, poderosos y se movían con propósito hacia los mundos centrales. ¿De cuántas naves estamos hablando?, preguntó el almirante Kestos. No creemos que sean naves, replicó el agente Morquet. Las firmas de energía son demasiado grandes, demasiado difusas. Nuestros analistas creen que estamos viendo alguna forma de infraestructura espacial, posiblemente plataformas de construcción o fabricación. La doctora Yelnara sintió que su piel se oscurecía de miedo. ¿Infraestructura para qué? Desconocido. Pero dado el momento y el patrón de actividad humana, creemos que se están preparando para algún tipo de operación a gran escala. La estructura cristalina de la comandante Sistala palpitó con una súbita comprensión. No solo nos están estudiando, se están preparando para actuar. La pregunta es, ¿se están preparando para ayudarnos o para reemplazarnos? La asamblea fue interrumpida por una nueva voz, tranquila y agradable, que hablaba desde el sistema de comunicación del salón. Ninguna de las dos, en realidad. Nos estamos preparando para ponerlos a prueba. Cada ser en el salón se congeló. La voz era inconfundiblemente humana, hablando un perfecto estándar galáctico con un ligero acento que de alguna manera la hacía sonar amigable y antigua a la vez. Brecha de seguridad,
gritó el almirante Kestos. ¿Cómo accedió alguien a nuestro sistema de comunicación? La voz se rió suavemente. Almirante, con todo respeto, hemos estado escuchando sus comunicaciones desde hace bastante tiempo. Pensamos que era hora de unirnos a la conversación directamente. Una figura holográfica apareció en el centro del salón. Era una mujer humana, de mediana edad, con ojos amables y una sonrisa gentil. Llevaba ropa sencilla y se movía con la confianza natural de alguien completamente a gusto consigo misma. Mi nombre es doctora Sarah Chen, dijo, mirando a la asamblea con genuina calidez. Soy lo que podrían llamar la directora de Asuntos Galácticos de la Humanidad. Y estoy aquí porque han estado haciendo muy buenas preguntas sobre quiénes somos y qué queremos. El salón estaba en completo silencio. Cada ser presente miraba al holograma humano que de alguna manera había burlado todos los sistemas de seguridad del edificio más seguro del espacio de la Confederación. Han estado estudiando nuestra historia, continuó la doctora Chen, y han descubierto algunas verdades incómodas sobre el destino de las civilizaciones avanzadas en esta galaxia. La doctora Susurro Lunar, en particular, ha hecho un excelente trabajo rastreando los patrones. La estructura cristalina de Susurro Lunar brilló con sorpresa y miedo. ¿Cómo podía esta humana saber sobre su investigación? La respuesta a su pregunta, dijo la doctora Chen, dirigiéndose a la asamblea en su conjunto, es sí. Hemos sido los jardineros de la galaxia durante mucho tiempo. Hemos visto civilizaciones crecer y florecer, y cuando ha sido necesario, hemos intervenido para evitar que se destruyan a sí mismas y a todos a su alrededor. El almirante Kestos encontró su voz. ¿Nos está amenazando? La expresión de la doctora Chen se entristeció. Almirante, en 12 millones de años, nunca hemos actuado por malicia o agresión. Cada intervención que hemos hecho ha sido para proteger la vida, para preservar la posibilidad de crecimiento, aprendizaje y belleza en esta galaxia. Nosotros no amenazamos. Simplemente actuamos cuando es necesario. ¿Y cree que la acción es necesaria ahora?, preguntó la comandante Sistala. Creemos, dijo la doctora Chen con cuidado, que se están acercando a un punto de decisión crítico. Su civilización ha desarrollado armas capaces de destruir sistemas estelares. Su situación política está escalando hacia una guerra que podría devastar la mitad de la galaxia. Y su reacción al descubrir nuestra existencia determinará lo que suceda a continuación. La doctora Yelnara dio un paso al frente. ¿Qué tipo de reacción están buscando? La doctora Chen sonrió, y por un momento, pareció genuinamente esperanzada. Sabiduría, crecimiento, el reconocimiento de que el poder debe equilibrarse con la responsabilidad. En 12 millones de años, 17 civilizaciones se han enfrentado a la misma prueba. Todas ellas eligieron el poder sobre la sabiduría, la expansión sobre la comprensión, la dominación sobre la cooperación. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Esperamos que ustedes sean diferentes. Esperamos que estén listos para unirse a nosotros como socios, en lugar de requerir ser gestionados como niños. La implicación era clara. Elige la sabiduría, conviértete en socio. Elige el poder, conviértete en historia. La forma sombría del agente Morquet se onduló con tensión. ¿Y si no estamos listos, si tomamos la decisión equivocada? El holograma de la doctora Chen parpadeó ligeramente, como si la señal estuviera siendo afectada por alguna vasta fuente de energía. Entonces haremos lo que siempre hemos hecho. Lo que nos hemos visto obligados a hacer 17 veces antes. Nos aseguraremos de que la galaxia sobreviva, incluso si las civilizaciones individuales no lo hacen. El holograma se estabilizó, y la doctora Chen miró directamente a la comandante Sistala. Comandante, una vez me preguntó cómo era ser buenos vecinos. Le dije que intentamos ayudar cuando podemos y no interferir demasiado. Pero a veces, cuando el vecindario está amenazado, los buenos vecinos tienen que tomar medidas para proteger a todos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó la doctora Yelnara en voz baja. Eso depende de ustedes, respondió la doctora Chen.
La infraestructura que han detectado en el borde de la galaxia es, en efecto, la preparación para una operación a gran escala. Pero qué tipo de operación sea, depende enteramente de las decisiones que su gente tome en los próximos días. Su holograma comenzó a desvanecerse. Estaremos observando, como siempre lo hemos hecho. Y estaremos esperando, como siempre lo hacemos, que esta vez sea diferente. El holograma desapareció, dejando a la asamblea en un silencio atónito. Afuera, las estrellas continuaban su antigua danza, sin saber que el destino de la civilización galáctica pendía del equilibrio de decisiones aún por tomar. En las profundidades del espacio, en el borde de la galaxia, estructuras masivas más antiguas que la mayoría de las estrellas continuaban su lento y paciente trabajo. La verdadera infraestructura de la humanidad, oculta durante millones de años, zumbaba con un poder silencioso mientras se preparaba para cualquier resultado que la prueba pudiera traer. Los jardineros estaban listos. La pregunta era si sus últimos pupilos florecerían o requerirían ser podados. La guerra comenzó 3 días después del mensaje de la doctora Sarah Chen a la Asamblea de la Confederación. Empezó, como la mayoría de las guerras, con un malentendido que escaló fuera de control. Una nave patrulla de la Confederación detectó lo que parecía ser una nave militar de la hegemonía de los soles en el espacio neutral. Cuando se movieron para investigar, la nave les disparó sin previo aviso. La nave patrulla fue destruida con toda su tripulación, pero no antes de enviar una señal de socorro que llegó a todas las principales cadenas de noticias de la galaxia. En cuestión de horas, tanto la Confederación como la hegemonía estaban movilizando sus flotas. Políticos de ambos lados pidieron una represalia inmediata. Los comandantes militares desempolvaron planes de guerra que se habían preparado años antes. Y en toda la galaxia, los civiles comenzaron a entrar en pánico al darse cuenta de que las dos mayores potencias del espacio conocido estaban a punto de destruirse mutuamente. Lo que ninguna de las partes sabía era que la nave que había disparado el primer tiro no era de la hegemonía de los soles. Era algo mucho más antiguo y peligroso, activado por personas que creían que la guerra era la única forma de resolver sus problemas. En el centro de mando de emergencia en Beltar Prime, el almirante Kestos miraba las pantallas tácticas que mostraban los movimientos de las flotas por la galaxia. Iconos rojos que representaban a las fuerzas de la Confederación se movían hacia la zona neutral, mientras que los iconos azules mostraban a las flotas de la hegemonía haciendo lo mismo. En 48 horas, las fuerzas militares más grandes de la historia galáctica se encontrarían en batalla. Almirante, llamó su ayudante, el teniente Pexara. Estamos recibiendo informes del borde exterior. Varias de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo han quedado en silencio. ¿Fuerzas avanzadas de la hegemonía?, preguntó el almirante. Desconocido, señor. Las estaciones se apagaron sin enviar ninguna señal de socorro. Simplemente dejaron de transmitir. El almirante Kestos sintió un escalofrío recorrer su masiva figura. Durante su larga carrera militar, había aprendido a confiar en sus instintos. Y en ese momento, sus instintos gritaban que algo andaba muy mal. Comuníqueme directamente con el alto mando de la Confederación, ordenó. Y averigüe qué pasó con esas estaciones de monitoreo. Antes de que el teniente Pexara pudiera responder, todas las pantallas del centro de mando parpadearon y cambiaron. Los datos tácticos desaparecieron, reemplazados por una imagen que hizo que todos en la sala se congelaran de terror. Mostraba un sistema estelar en el borde de la galaxia, donde debería haber estado una de sus estaciones de monitoreo. Pero la estación ya no estaba. Los planetas ya no estaban. Incluso la propia estrella había sido reducida a nada más que un espacio vacío lleno de partículas brillantes. ¿Qué pasó ahí?, susurró el teniente Pexara. La respuesta vino de una voz familiar, tranquila y agradable como siempre, pero ahora con un trasfondo de infinita tristeza. La hegemonía de los soles ha activado un arma que nunca deberían haber construido, dijo la doctora Sarah Chen. Su forma holográfica apareció en el centro del centro de mando, mirando directamente al almirante Kestos. Un dispositivo capaz de deshacer la materia a nivel cuántico. Lo probaron en su estación de monitoreo. El almirante Kestos encontró su voz,
aunque salió como poco más que un gruñido. Destruyeron un sistema estelar entero solo para probar un arma. Destruyeron un sistema estelar entero para enviar un mensaje, corrigió la doctora. Chen. Quieren que sepan que tienen el poder de borrar los mundos de la Confederación de la Existencia. Y en respuesta, sus propios científicos se están preparando para desplegar sus bombas de distorsión de la realidad, que pueden abrir agujeros en el propio espacio-tiempo. El almirante miró a su alrededor en su centro de mando a los rostros de su personal. Todos mostraban la misma expresión de horrorizada comprensión. La galaxia estaba a punto de presenciar una guerra librada con armas que podían, literalmente, destruir la realidad. Doctora Chen, dijo el almirante Kestos con cuidado, ¿qué va a hacer su gente al respecto? El holograma de la doctora. Chen parpadeó ligeramente. Y por un momento, su agradable expresión fue reemplazada por algo antiguo y terrible. Lo que siempre hemos hecho, almirante. Lo que nos vimos obligados a hacer 17 veces antes. Antes de que alguien pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el centro de mando. Las pantallas mostraban nuevos contactos apareciendo por todo el espacio de la Confederación. Cientos de ellos. Miles. Naves que no habían estado allí momentos antes, ahora rodeando cada mundo principal e instalación militar. Pero no eran naves en el sentido convencional. Eran estructuras de una belleza y complejidad imposibles, hechas de materiales que parecían cambiar y fluir como luz estelar líquida. Se movían sin propulsión visible y no generaban firmas de energía que los sensores de la Confederación pudieran detectar. Almirante, dijo el teniente Pexara con voz temblorosa, estamos recibiendo una transmisión. Se está emitiendo simultáneamente a cada mundo tanto en la Confederación como en la hegemonía. Póngala en pantalla, ordenó el almirante Kestos. La imagen de la doctora Chen apareció en las pantallas de toda la galaxia, en edificios gubernamentales, bases militares y hogares privados. Su voz fue escuchada por miles de millones de seres, y su mensaje fue simple y aterrador. Ciudadanos de la galaxia, comenzó. Mi nombre es doctora Sarah Chen, y represento a la especie humana. Durante 12 millones de años, hemos velado por las razas más jóvenes de esta galaxia, guiando su desarrollo y protegiéndolos de amenazas demasiado peligrosas para que las enfrentaran solos. La transmisión mostró imágenes de las 17 grandes civilizaciones que habían surgido y caído a lo largo de la historia galáctica. Cada una fue representada en el apogeo de su poder, justo antes de su repentino colapso. 17 veces nos hemos visto obligados a intervenir cuando las civilizaciones desarrollaron armas capaces de destruir no solo a sí mismas, sino a toda la vida en la galaxia. Cada vez, esperábamos que fuera la última. Cada vez, nos decepcionamos. Las imágenes cambiaron para mostrar la crisis actual. Flotas de la Confederación y la hegemonía moviéndose hacia la guerra. Armas de destrucción inimaginable preparándose para su uso. Políticos y líderes militares de ambos lados pidiendo la victoria total sin importar el costo. Hoy, tanto la Confederación como la hegemonía poseen armas que amenazan la estabilidad del propio espacio-tiempo. El desintegrador cuántico puede borrar la materia de la existencia. Las bombas de realidad pueden abrir agujeros en el tejido del universo. Si se usan juntas, estas armas podrían crear una reacción en cascada que haría inhabitables sectores enteros de la galaxia durante millones de años. La doctora Chen hizo una pausa y su expresión se volvió infinitamente triste. No podemos permitir que esto suceda. No permitiremos que esto suceda. En toda la galaxia, las imposibles estructuras humanas comenzaron a moverse. En cada mundo donde las fuerzas de la Confederación y la hegemonía se preparaban para la guerra, las estructuras tomaron posición entre las flotas opuestas. No dispararon armas ni levantaron escudos. Simplemente esperaron, sus cascos cristalinos brillando a la luz de estrellas distantes. Esta es su prueba final, continuó la doctora Chen. Por primera vez en 12 millones de años, nos estamos revelando por completo. Saben quiénes somos. Saben de lo que somos capaces. Y saben lo que hemos hecho a las civilizaciones que eligieron la destrucción sobre la sabiduría.
El almirante Kestos observaba sus pantallas tácticas con creciente asombro y terror. Las estructuras humanas no solo eran numerosas, estaban en todas partes. Cada flota de la Confederación estaba rodeada. Cada instalación militar era vigilada. Cada arma capaz de destrucción masiva era un objetivo. Pero no estaban atacando. Solo estaban esperando. Les estamos dando una última oportunidad de elegir un camino diferente, dijo la doctora. Chen, retiren sus flotas. Destruyan sus armas de destrucción masiva. Comiencen el arduo trabajo de construir una civilización basada en la cooperación en lugar de la competencia. Muéstrenos que están listos para unirse a la comunidad galáctica como adultos en lugar de niños. La transmisión mostró imágenes de mundos humanos, pacíficos y hermosos, donde seres de docenas de especies trabajaban juntos para construir algo mejor que la guerra. Mostró tecnología humana que podía sanar mundos dañados, restaurar sistemas muertos y crear abundancia para todos. Esto es lo que les ofrecemos, dijo la doctora. Chen, asociación, conocimiento, la sabiduría que hemos adquirido durante 12 millones de años de observar y aprender. Podemos ayudarlos a convertirse en algo más grande de lo que jamás han imaginado. Su expresión se endureció ligeramente. Pero si eligen continuar por el camino de la destrucción, si insisten en usar armas que amenazan a toda la vida en la galaxia, entonces haremos lo que siempre hemos hecho. Protegeremos la galaxia, incluso si eso significa protegerla de ustedes. En la ciudad capital de la hegemonía, el líder supremo Ubetar observaba la transmisión con creciente furia. Su especie se había abierto paso hasta la dominación a través de la fuerza y la violencia. Habían construido su imperio conquistando cada mundo que podían alcanzar. Y no estaban a punto de doblegarse ante una especie antigua que afirmaba saber más. Activen todos los desintegradores cuánticos, ordenó a su Estado Mayor. Apunten a cada estructura humana en nuestro espacio. No nos intimidarán estos jardineros. Señor, dijo nerviosamente su ayudante, los desintegradores cuánticos requieren un tiempo significativo para cargarse, y los humanos seguramente lo saben. Entonces los cargamos y los disparamos todos a la vez, gruñó Ubetar. Si estos humanos quieren ponernos a prueba, les mostraremos el verdadero significado del poder de la hegemonía. En la capital de la Confederación, la respuesta fue más medida, pero igualmente decidida. El Alto Consejo se reunió en una sesión de emergencia para debatir sus opciones, pero la conclusión era inevitable. No podían permitir que ninguna especie, sin importar cuán antigua o poderosa fuera, dictara los términos a la Confederación. Desplieguen las bombas de realidad, ordenó la canciller Yakana. Si los humanos quieren rebelarse, que se atengan a las consecuencias. No nos someteremos a señores alienígenas. En toda la galaxia, comenzaron los preparativos finales para la guerra. En los mundos de la hegemonía, enormes plataformas de desintegradores cuánticos se alzaron desde instalaciones ocultas, sus núcleos de materia exótica comenzando el peligroso proceso de alcanzar la resonancia crítica. En los mundos de la Confederación, las bombas de realidad se cargaron en sus naves más rápidas, preparadas para abrir agujeros en el espacio-tiempo en los objetivos de su elección. Y en el espacio entre los mundos, las estructuras humanas esperaban con infinita paciencia. Sus tripulaciones, seres que habían vivido durante miles de años y visto el auge y la caída de civilizaciones enteras, se prepararon para lo que esperaban fuera su intervención final. La doctora Sarah Chen estaba en el puente de la estructura designada como la voz de la humanidad, mirando las estrellas que su pueblo había llamado hogar durante más tiempo del que la mayoría de las especies podían imaginar. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban los preparativos militares que se llevaban a cabo en toda la galaxia. Armas que podían destruir estrellas encendiéndose, dispositivos de distorsión de la realidad preparándose para su despliegue, flotas de naves de guerra moviéndose a sus posiciones para una batalla que determinaría el destino de la civilización galáctica. Doctora Chen, dijo su ayudante, un hombre que parecía tener unos 20 años pero cuyos ojos contenían la sabiduría de milenios. Ambas partes están procediendo con la activación de sus armas definitivas. Tiempo estimado para el despliegue, 6 horas. La doctora Chen asintió con tristeza.
Entonces tenemos 6 horas para esperar un milagro. Y si el milagro no llega, haremos lo que siempre hemos hecho. Se volvió para dirigirse a su tripulación, seres que se habían ofrecido como voluntarios para este deber, sabiendo que podría requerir que se convirtieran en los guardianes de una galaxia que nunca les agradecería su servicio. Preparen el protocolo de cosecha, dijo en voz baja, y recen para que no necesitemos usarlo. En las profundidades del espacio, maquinaria antigua que había dormido durante eones comenzó a despertar. Fuentes de energía más antiguas que la historia registrada se pusieron en línea. Armas que podían remodelar la propia realidad emergieron de escondites esparcidos por el borde de la galaxia. Por primera vez en 12 millones de años, la humanidad se preparaba para revelar el alcance total de sus capacidades. Y por primera vez en su larga historia como guardianes, esperaban sinceramente no tener que usarlas. La prueba había comenzado. En 6 horas, la galaxia aprendería si sus razas más jóvenes estaban listas para madurar o si se unirían a las 17 civilizaciones que ahora existían solo en los archivos de fracasos de la humanidad. Los jardineros estaban listos para podar de nuevo, pero también estaban listos para dar la bienvenida a nuevos socios, si la galaxia podía encontrar la sabiduría para elegir la cooperación sobre la destrucción. Las próximas 6 horas determinarían qué camino tomaría el futuro. El momento de la verdad llegó exactamente 6 horas después, cuando tanto la Confederación como la hegemonía de los soles dispararon sus armas definitivas simultáneamente desde 100 mundos diferentes. Rayos de desintegradores cuánticos se lanzaron hacia las estructuras humanas, armas diseñadas para reducir la materia a sus átomos componentes y luego deshacer incluso esos átomos de la existencia. Al mismo tiempo, las bombas de realidad detonaron en posiciones cuidadosamente calculadas alrededor de las formaciones humanas, creando desgarros en el espacio-tiempo que deberían haber engullido todo en un radio de años luz. Durante 30 segundos, la galaxia contuvo el aliento mientras las fuerzas más destructivas jamás creadas por las razas más jóvenes golpeaban a los misteriosos guardianes que habían velado por la civilización galáctica durante millones de años. Entonces, sucedió algo imposible. Los rayos del desintegrador cuántico simplemente se detuvieron. No desviados, no absorbidos, sino congelados en el espacio como barras de luz sólida. Los desgarros de la realidad colapsaron sobre sí mismos sin afectar nada más allá de su área inmediata. Y las estructuras humanas permanecieron exactamente donde habían estado, completamente ilesas, como si las armas más poderosas de la galaxia no hubieran sido más que un espectáculo de luces. En el puente de la voz de la humanidad, la doctora Sarah Chen observaba las pantallas tácticas con profunda tristeza. A su alrededor, su tripulación trabajaba con silenciosa eficiencia, sus rostros mostrando el peso de las decisiones que debían tomarse. Informe de situación, solicitó. Todas las armas han sido neutralizadas, informó su oficial táctico. Sin daños a ningún activo humano, sin bajas entre las razas más jóvenes, aunque varios de sus miembros de tripulación parecen haber sufrido un trauma psicológico al presenciar el fracaso de sus armas definitivas. La doctora Chen asintió. ¿Y la respuesta política? Tanto el liderazgo de la Confederación como el de la hegemonía están pidiendo una escalada inmediata. Están activando armas de reserva y llamando a todas sus fuerzas militares. Parecen interpretar nuestro éxito defensivo como una declaración de guerra. La doctora Chen cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de 12 millones de años de esperanza y decepción. Cuando los abrió de nuevo, su expresión contenía una resolución que se había estado gestando durante eones. Inicien el protocolo de revelación, dijo en voz baja. Es hora de que la galaxia conozca la verdad sobre quiénes somos y qué hemos estado haciendo todo este tiempo. En toda la galaxia, cada sistema de comunicación se activó de repente a la vez. En cada mundo, en cada hogar, en cada nave, el mismo mensaje comenzó a reproducirse. Pero esta no era la voz de la doctora Chen. Esto era algo mucho más antiguo y profundo. La voz que habló era inconfundiblemente humana, pero llevaba el peso de las eras. Cuando habló, la propia realidad pareció escuchar. Hijos de la galaxia, comenzó la voz. Habíamos esperado que este día nunca llegara. Durante 12 millones de años, los hemos guiado,
protegido y amado desde las sombras. Hemos sido sus maestros, aunque nunca supieron que estábamos allí. Hemos sido sus guardianes, aunque nunca pidieron nuestra protección. Y ahora, porque nos han forzado la mano, debemos ser sus jueces. La transmisión mostró imágenes que ningún ser vivo había visto antes. El verdadero alcance de la civilización humana, oculto durante millones de años en el borde de la galaxia. Estructuras del tamaño de sistemas solares alimentadas por estrellas capturadas, llenas de tecnologías que hacían maleable la propia realidad. Mundos donde seres de miles de especies extintas vivían en paz, preservados de la destrucción de sus civilizaciones natales por la intervención de la humanidad. Somos los precursores, continuó la voz, aunque dejamos ese nombre atrás hace mucho tiempo, cuando nos dimos cuenta de que liderar desde el frente solo fomentaba el conflicto y la competencia. Nos convertimos en los pastores, guiando desde atrás, ayudando a las razas más jóvenes a desarrollarse a su propio ritmo mientras nos asegurábamos de que no se destruyeran a sí mismas ni a otros. Las imágenes cambiaron para mostrar la verdadera historia de la civilización galáctica. No la versión simplificada que se enseñaba en las escuelas, sino la historia completa de cómo cada especie había sido cuidadosamente guiada a través de su desarrollo, protegida de peligros que no podían comprender y se le había dado la libertad de crecer en sus propias culturas únicas. Cada avance tecnológico que su especie logró fue uno que les permitimos alcanzar. Cada guerra que permitimos fue una que sabíamos que podrían sobrevivir y de la que podrían aprender. Cada crisis que superaron fue una que nos aseguramos de que los hiciera más fuertes en lugar de destruirlos. El almirante Kestos, observando desde su centro de mando, sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Las mayores victorias militares de la Confederación, sus descubrimientos científicos más brillantes, sus logros culturales más orgullosos, todo había sido supervisado por seres tan avanzados que hacían que la civilización galáctica pareciera niños jugando con juguetes. Pero 17 veces, continuó la voz, las razas más jóvenes han llegado al punto en que desarrollaron armas capaces de destruir no solo a sí mismas, sino a toda la vida en la galaxia. 17 veces esperamos que eligieran la sabiduría sobre el poder. 17 veces nos vimos obligados a intervenir antes de que pudieran cometer un genocidio galáctico. La transmisión mostró el verdadero destino de las 17 civilizaciones perdidas. No habían sido destruidas, como todos creían. Habían sido preservadas. Sus miembros más peligrosos habían sido eliminados, sus armas desactivadas, y sus poblaciones enteras habían sido reubicadas en mundos cuidadosamente preparados donde podían vivir en paz bajo la guía humana. El Imperio Carrestor todavía existe, reveló la voz. En un hermoso mundo donde su cultura guerrera ha evolucionado hacia una sociedad dedicada a proteger especies en peligro de extinción. El colectivo cuántico continúa sus experimentos de realidad en una dimensión cuidadosamente aislada donde no pueden dañar a otros. A la convergencia de hierro se le han dado mundos digitales para poblar, donde pueden expandirse y crecer sin amenazar la vida orgánica. En la capital de la hegemonía, el líder supremo Ubetar miraba las pantallas con creciente horror. ¿Quieres decir que todavía están vivos? Todos ellos. Todos ellos, confirmó la voz, como si respondiera directamente a su pregunta. No destruimos civilizaciones. Las preservamos. Somos jardineros, no exterminadores. Cuando una planta crece demasiado salvaje y amenaza todo el jardín, no la matamos. La trasplantamos a un lugar donde puede florecer sin dañar a otros. La verdad era abrumadora. La humanidad no había estado eliminando amenazas a la civilización galáctica. Las había estado coleccionando, preservando y ayudándolas a convertirse en algo mejor de lo que podrían haber sido por su cuenta. Pero estamos cansados, admitió la voz. Y por primera vez, llevaba una nota de genuino agotamiento. Durante 12 millones de años, hemos estado solos en la cima de la civilización galáctica. Hemos sido los únicos adultos en una galaxia llena de niños. Hemos visto a especie tras especie llegar a la misma encrucijada y cometer los mismos errores. Hemos intervenido una y otra vez, siempre esperando que la próxima vez fuera diferente. La voz de la doctora Chen se unió a la transmisión, hablando directamente a los líderes tanto de la Confederación como de la hegemonía. Hoy,
nos han demostrado que todavía son niños. Cuando se enfrentaron a una crisis, recurrieron a sus armas más grandes. Cuando se enfrentaron a algo que no entendían, eligieron destruirlo en lugar de aprender de ello. Cuando se les ofreció una asociación, exigieron la dominación. En cada mundo, en cada edificio gubernamental, en cada centro de mando militar, los líderes de la civilización galáctica sintieron el peso del juicio cayendo sobre ellos. Sin embargo, continuó la doctora Chen, y su voz llevaba una nota de esperanza, no son los primeros en fallar esta prueba. Y como hemos aprendido la paciencia a lo largo de los milenios, estamos preparados para ofrecerles la misma opción que ofrecimos a las 17 civilizaciones antes que ustedes. La transmisión mostró 3 futuros posibles. El primero mostraba la galaxia como estaba ahora, atrapada en un conflicto con ambos lados preparándose para una guerra total usando armas que podían destruir sectores enteros del espacio. El segundo mostraba la misma galaxia, pero con los mundos de la Confederación y la hegemonía pacíficos y vacíos, aún habitados, pero con sus poblaciones reducidas a niveles preindustriales, sus tecnologías peligrosas eliminadas, sus líderes reemplazados por administradores humanos que los guiarían lentamente de regreso a la civilización. El tercero mostraba algo sin precedentes, una galaxia donde los humanos trabajaban abiertamente junto a las razas más jóvenes, compartiendo su tecnología, su conocimiento y su sabiduría. Donde los problemas imposibles que parecían requerir la guerra se resolvían a través de la cooperación. Donde especies que habían sido enemigas durante siglos aprendían a verse como socios en la construcción de algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría lograr solo. El primer futuro, explicó la doctora Chen, conduce a la destrucción de la civilización galáctica en décadas. Sus armas abrirán agujeros en la realidad que no se pueden reparar. Sectores enteros se volverán inhabitables. Miles de millones morirán, y los supervivientes se culparán mutuamente por la catástrofe, lo que llevará a un ciclo interminable de venganza y destrucción. El segundo futuro es lo que les sucedió a las 17 civilizaciones antes que ustedes. Vivirían en paz, pero bajo nuestra guía. Estarían seguros, cómodos y cuidados. Pero nunca más se les confiarían tecnologías que pudieran amenazar a otros. Serían preservados como flores raras en un jardín protegido. El tercer futuro, dijo, y su voz llevaba una esperanza que se había estado gestando durante 12 millones de años, es lo que siempre hemos soñado. Una verdadera asociación. El fin de nuestra soledad. La oportunidad de compartir la carga de proteger y guiar la civilización galáctica con otros que entienden la responsabilidad que conlleva un gran poder. La transmisión se detuvo, y cuando la doctora Chen volvió a hablar, su voz era más suave, más personal. Durante 12 millones de años, hemos sido jardineros. Hemos plantado, regado, podado y cosechado. Hemos preservado la belleza y evitado la destrucción. Pero los jardineros no están destinados a trabajar solos para siempre. Siempre hemos esperado que algún día encontraríamos a otros listos para compartir el trabajo de cuidar la galaxia. En Beltar Prime, la comandante Sistala estaba en sus aposentos, mirando las estrellas y pensando en todo lo que había aprendido. Los humanos no eran conquistadores ni destructores. Eran los seres más solitarios de la galaxia, llevando el peso de proteger a todos los demás sin ninguna esperanza de verdadera compañía. Activó su comunicador y envió un mensaje que sería escuchado por cada líder de la Confederación. Aquí la comandante Sistala. Por la presente solicito un alto el fuego inmediato y la desactivación de todas las armas de destrucción masiva. Necesitamos hablar con los humanos, no como enemigos, no como súbditos, sino como seres que quieren aprender lo que significa ser socios dignos. Mensajes similares comenzaron a llegar de todo el espacio de la Confederación. No de todos los líderes, pero de suficientes. Oficiales militares que estaban cansados de la guerra. Científicos que estaban fascinados por la posibilidad de aprender de seres que habían dominado la propia realidad. Filósofos que entendían que la sabiduría era más valiosa que el poder. En la hegemonía, la respuesta fue más mixta. El líder supremo Ubetar y su círculo íntimo se negaron a considerar la rendición. Pero las voces de disidencia crecían entre su gente.
Líderes más jóvenes que habían crecido con historias de las civilizaciones perdidas y se preguntaban si podría haber una mejor manera. La voz de la doctora Chen volvió a la transmisión, dirigiéndose a estos atisbos de sabiduría con cautelosa esperanza. Vemos que las decisiones comienzan a formarse, dijo. Algunos de ustedes están listos para dar los primeros pasos hacia la verdadera civilización. Otros todavía están atrapados en los viejos patrones de dominación y control. Esto no es inesperado. Un cambio de esta magnitud nunca ocurre de una vez. Las estructuras humanas en toda la galaxia comenzaron a moverse de nuevo, pero no de forma agresiva. Tomaron posiciones que separaban claramente a las fuerzas que se preparaban para la guerra, creando zonas neutrales donde aquellos que elegían la paz podían reunirse de forma segura. Ofrecemos santuario a cualquiera que elija la sabiduría sobre la guerra, anunció la doctora Chen. Cualquier nave, cualquier mundo, cualquier individuo que renuncie al uso de armas que amenazan la galaxia será protegido. No serán prisioneros ni súbditos. Serán estudiantes, aprendiendo lo que significa construir en lugar de destruir. Pero, continuó, y su voz se endureció, aquellos que continúen persiguiendo el poder destructivo se enfrentarán al mismo destino que las 17 civilizaciones antes que ellos. Serán preservados, pero no se les permitirá amenazar a otros. La elección quedó clara: crecer y unirse a la comunidad galáctica como adultos, o permanecer como niños bajo la protección de la humanidad. En toda la galaxia, individuos y grupos comenzaron a tomar sus decisiones. Algunos mundos de la Confederación declararon inmediatamente su intención de desactivar sus armas y buscar una asociación con la humanidad. Algunos sistemas de la hegemonía se rebelaron contra sus líderes y pidieron protección humana. Unidades militares de ambos lados depusieron las armas y pidieron que se les enseñara una mejor manera. Pero no todos eligieron la sabiduría. Facciones intransigentes de ambos lados continuaron preparándose para la guerra, convencidas de que podrían encontrar una manera de derrotar a los antiguos guardianes y reclamar su lugar como la potencia dominante de la galaxia. La doctora Chen observaba la situación desde su puente y sintió algo que no había experimentado en millones de años. Una esperanza genuina mezclada con un miedo genuino. Esperanza de que finalmente, después de todo este tiempo, algunas de las razas más jóvenes pudieran estar listas para graduarse. Miedo de que aquellos que no estaban listos pudieran forzar a la humanidad a tomar acciones que siempre habían tratado de evitar. Doctora Chen, informó su ayudante, tenemos aproximadamente el 60% de las fuerzas de la Confederación solicitando un alto el fuego y una asociación. El 30% de las fuerzas de la hegemonía están haciendo lo mismo. El resto en ambos lados continúan los preparativos militares y han declarado su intención de luchar hasta el final. La doctora Chen asintió lentamente. Entonces procedemos con la cosecha. Preservar a los que eligen la sabiduría, trasplantar a los que eligen la destrucción, y por primera vez en 12 millones de años, prepararse para dar la bienvenida a socios. Se volvió para dirigirse a su tripulación, seres que habían llevado la carga de la tutela galáctica durante más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones habían existido. Envíen el mensaje a todas las instalaciones humanas. La era del pastoreo oculto está terminando. La era de la asociación abierta comienza hoy. Para aquellos listos para crecer, seremos maestros y colegas. Para aquellos que se niegan a crecer, seremos lo que siempre hemos sido, los guardianes que aseguran que la galaxia sobreviva, incluso cuando las civilizaciones individuales no lo hacen. Mientras sus órdenes se extendían por el espacio humano, sistemas antiguos que habían esperado pacientemente durante millones de años comenzaron su activación final, no para la destrucción, sino para la operación de preservación y reubicación más compleja de la historia galáctica. La prueba había concluido. Los resultados fueron mixtos, como siempre. Pero por primera vez desde que habían asumido el papel de guardianes galácticos, la humanidad no trabajaría sola. El jardín estaba a punto de recibir a nuevos jardineros, y quizás, finalmente, la galaxia se convertiría en algo digno del cuidado que la había protegido durante tanto tiempo. Al final, las cenizas mencionadas en las antiguas advertencias no eran de destrucción, sino de las piras funerarias que la humanidad había construido para su propia soledad.
Esos fuegos finalmente se estaban extinguiendo, mientras la galaxia se preparaba para dar la bienvenida a casa a sus hijos más antiguos. Hay infinitas historias entre las estrellas. Si esta te ha hecho pensar, dale a me gusta y suscríbete. Juntos, descubriremos qué otros secretos guarda el Jardín Galáctico.